Se perdió en una tormenta de nieve y estaba a punto de morir congelada. Pero su fiel perro la llevó a una cabaña solitaria en lo profundo del bosque. Pensó que había encontrado refugio, pero lo que le esperaba dentro cambiaría su vida para siempre. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. La carretera se extendía frente a ella como una línea infinita que parecía dividir en dos el paisaje invernal. El amanecer apenas había teñido de oro pálido el horizonte, pero el frío ya se había apoderado de todo, endureciendo la tierra, cubriendo los árboles con un manto de escarcha que brillaba como si cada rama llevara incrustados cristales diminutos. Ana apretó con más fuerza el volante, consciente de que aquel no era un viaje cualquiera, sino una huida silenciosa de todo lo que había dejado atrás. Había cerrado la puerta de su apartamento sin mirar una última vez hacia adentro, como si temiera que hacerlo le impidiera marcharse. Los muebles, los cuadros y la cama vacía eran testigos mudos de un tiempo en que había creído que la vida tenía un rumbo definido. Ahora todo aquello se había convertido en un eco insoportable. A su lado, en el asiento del copiloto, Dry, su chow chow negro, descansaba con la cabeza apoyada sobre el apoyabrazos. Sus ojos color ámbar, intensos y serenos, la observaban de cuando en cuando, como si intuyeran que en su dueña se debatían fuerzas invisibles que la desgarraban. Ana agradecía en silencio su compañía. Sin él, la sensación de vacío se le habría vuelto insoportable. Cada vez que alargaba la mano para acariciar el grueso pelaje del animal, sentía un alivio fugaz, un recordatorio de que aún no estaba completamente sola en el mundo. Las calles de la ciudad habían quedado atrás con rapidez. Primero fueron avenidas anchas, llenas de tráfico y ruido. Luego, barrios más silenciosos que anunciaban el borde urbano. Y finalmente campos abiertos donde las casas se hacían cada vez más escasas. Al principio, el cambio le resultó liberador. Menos coches, menos rostros desconocidos y apurados. Pero poco a poco el entorno se volvió demasiado vasto, demasiado silencioso, hasta el punto de que parecía absorber el propio sonido del motor. Las colinas comenzaron a levantarse, coronadas por pinares espesos que se apretaban como una muralla viva a ambos lados de la carretera. Ana pensó en lo que había dejado atrás, el trabajo en aquella oficina que le había consumido años, la relación amorosa que había terminado en silencio y desengaño, la sensación de que nada de lo que hacía tenía un propósito real. Cada recuerdo se deslizaba como una cuchillada suave, y ella se obligaba a mirar al frente, a la línea blanca que el asfalto dibujaba bajo las ruedas. Se había repetido una y otra vez que en las montañas encontraría algo parecido a la paz. Allí nadie la juzgaría, nadie esperaría nada de ella. Solo la nieve, los árboles y el murmullo lejano de los ríos helados. El aire en el coche estaba tibio gracias a la calefacción, pero una corriente de inquietud comenzó a instalarse en su pecho. Fue cuando aparecieron las primeras señales del cambio de clima. Una neblina ligera cubrió las montañas, y del cielo gris comenzaron a caer copos aislados que se deshacían en el parabrisas en cuanto los rozaba el limpiaparabrisas. Durante unos minutos, la visión de la nieve tuvo un efecto casi calmante. Le recordó a su infancia, cuando esperaba ansiosa la primera nevada del invierno. Incluso permitió que una sonrisa breve le cruzara el rostro, como si aquella blancura suave pudiera cubrir también sus cicatrices interiores. Pero la ilusión no duró mucho. Los copos se multiplicaron con rapidez. Ya no eran figuras delicadas, sino masas compactas que chocaban contra el cristal y se acumulaban en los bordes del camino. La luz del cielo se volvió más pesada, más oscura, como si la mañana hubiera envejecido de golpe. Ana redujo la velocidad y adelantó el rostro hacia el parabrisas, intentando distinguir el asfalto entre la cortina cada vez más espesa de nieve. Ray levantó la cabeza, sus orejas se erizaron y emitió un gruñido bajo, un sonido gutural que no era habitual en él. Ana le acarició con una mano temblorosa. «Está bien», murmuró, aunque ni ella misma lo creía. La carretera serpenteaba entre montañas, que ahora parecían gigantes sombríos. A ambos lados, las paredes de roca y los pinos cargados de nieve se cerraban como si quisieran tragarse el camino. El paisaje había perdido su serenidad inicial. En su lugar se imponía una sensación de aislamiento absoluto,
como si ella y su perro fueran las únicas criaturas vivas en un mundo que se transformaba bajo la furia del invierno. El parabrisas se empañaba con rapidez, obligándola a encender el ventilador para mantenerlo limpio, pero cada bocanada de aire frío le recordaba que la temperatura descendía sin compasión. Los minutos se convirtieron en una lucha constante contra el miedo. El coche patinó ligeramente en una curva, y Ana tuvo que girar con fuerza el volante para corregir la trayectoria. Su corazón se aceleró tanto que creyó sentirlo retumbar en sus sienes. El motor rugió con esfuerzo, como si también él quisiera detenerse y rendirse. El viento azotaba los costados del vehículo con golpes secos, estremeciéndolo. Afuera el mundo había desaparecido en un blanco absoluto, y dentro de aquel caparazón metálico, Ana empezaba a sentir que había cometido un error fatal al lanzarse sola a aquella aventura. De pronto, un tramo de hielo invisible se cruzó en su camino. Las ruedas traseras perdieron adherencia y el coche se deslizó de lado. Ana apretó los dientes, giró el volante con desesperación y por un instante sintió que todo iba a terminar allí, en medio de la montaña desierta, con un vuelco mortal que borraría su nombre del mundo. Pero el vehículo recuperó el control de forma brusca, y ella soltó un grito ahogado, mitad alivio, mitad terror. No tuvo tiempo de celebrar su suerte. El motor tosió, emitió un sonido hueco y se detuvo. El coche se quedó en silencio. Solo el rugido del viento y los aullidos del temporal llenaban el espacio. Ana intentó girar la llave una y otra vez, pero el motor no respondía. Un silbido metálico acompañó los últimos intentos, y después nada. La calefacción murió lentamente, como una llama apagada, y el aire dentro del habitáculo se volvió helado de inmediato. Un sudor frío recorrió su espalda. En esas montañas, quedarse atrapado significaba la muerte. Sabía que la temperatura descendería aún más en cuanto cayera la noche, y que en pocas horas su coche se transformaría en una tumba de hielo. Miró a Ryan. El perro estaba erguido, los ojos fijos en la ventisca, el pelaje erizado como si percibiera un peligro invisible. Él, al contrario que ella, no parecía dispuesto a rendirse. Ana repasó mentalmente lo que tenía: unas mantas en el asiento trasero, un poco de comida, medio litro de agua. Eso podría mantenerla viva unas horas, quizá un día, pero no más. El instinto de supervivencia le gritaba que debía actuar, aunque parte de su mente insistiera en que salir del coche era una locura. Miró de nuevo la ventisca. Apenas podía ver más allá del capó. Todo era un remolino de nieve furiosa que borraba las formas del mundo. Ray se levantó de golpe, se dirigió hacia la puerta y comenzó a arañarla con sus patas. Emitió un gemido agudo, insistente, que retumbó en la cabina como una orden. Ana lo observó con los labios temblorosos. El perro la miraba fijamente, como si quisiera transmitirle un mensaje imposible de ignorar. El rugido del viento redobló fuera, y el miedo la atravesó como un cuchillo helado. El pensamiento la golpeó con brutal claridad. Quedarse allí significaba esperar a la muerte. La ciudad estaba demasiado lejos. La carretera desaparecería bajo la nieve, y nadie vendría a rescatarla. Su única opción era confiar en la dirección a la que Ray parecía querer llevarla. Y sin embargo, abrir la puerta y enfrentarse a aquella tempestad era aceptar la posibilidad de morir congelada antes de llegar a ninguna parte. Ana cerró los ojos unos segundos, intentando controlar el temblor de su cuerpo. Recordó los rostros del pasado, la sensación de haberlo perdido todo, y comprendió que no tenía nada más que arriesgar. Se inclinó hacia el asiento trasero, tomó el abrigo grueso que casi había dejado en casa por lo incómodo que resultaba, y lo cerró hasta el cuello. Se envolvió en la bufanda, apretó los guantes contra las manos entumecidas y se preparó para lo inevitable. Ray gimió una última vez, y Ana asintió en silencio. Sabía que estaba a punto de entrar en un territorio desconocido, no solo en el bosque nevado, sino en una nueva etapa de su vida que no había previsto. Colocó la mano sobre el tirador de la puerta y la empujó. El viento irrumpió de inmediato con una fuerza brutal, llenando el coche de nieve y frío, y ella tuvo que contener un grito. Ray saltó afuera sin dudar, su silueta negra desapareciendo casi por completo en el blanco infinito. El coche quedó atrás como un refugio inútil, un ataúd que ella había elegido abandonar. Con el corazón desbocado, Ana puso un pie fuera,
sintiendo cómo la nieve le llegaba a las rodillas. El frío le mordió la piel al instante, y el rugido de la ventisca le llenó los oídos como un mar embravecido. Dio un paso más, tambaleándose, y después otro. Delante de ella, apenas distinguible, Ray ladró y esperó, sus ojos brillando como brasas diminutas en medio de la tormenta. Fue entonces cuando Ana comprendió que su viaje acababa de empezar de verdad. Lo que había dejado atrás en la ciudad era solo el prólogo de una prueba más profunda, una que pondría en juego no solo su resistencia física, sino la esencia misma de su alma. Y mientras el viento la azotaba sin piedad, siguió a su perro hacia lo desconocido, sin saber que en aquellas montañas heladas encontraría más que un refugio. Hallaría un secreto que cambiaría su vida para siempre. El rugido de la ventisca se convirtió en un sonido absoluto, una voz ensordecedora que borraba todos los demás ruidos del mundo. Ana apenas había cerrado la puerta del coche cuando la sensación de estar atrapada en un océano helado la golpeó de lleno. La nieve le llegaba hasta las rodillas, y cada paso era un esfuerzo titánico. La bufanda le cubría la boca, pero aún así el aire entraba como cuchillas, cortándole la garganta y los pulmones con cada inhalación. Sintió que en cuestión de segundos el frío se le había metido en los huesos, y que aquel aire no era aire, sino un elemento extraño, un enemigo dispuesto a arrancarle la vida poco a poco. Ray, por su parte, parecía nacer de la misma tormenta. Su cuerpo negro se perdía en la blancura a cada instante, reapareciendo solo cuando giraba la cabeza y ladraba, como un faro en movimiento que le recordaba a Ana que no estaba completamente perdida. El perro avanzaba con una seguridad instintiva, deteniéndose de vez en cuando para mirar hacia atrás, con los ojos brillando en la penumbra como dos llamas encendidas. Esa mirada la obligaba a seguir, a no rendirse, aunque todo su cuerpo gritara que se dejara caer sobre la nieve y descansara. El coche quedó atrás enseguida, borrado por el remolino blanco, como si nunca hubiera existido. Ana se dio cuenta de que si intentaba volver ya no lo encontraría. Estaba completamente entregada a la voluntad de la tormenta y sobre todo al instinto de su perro. Avanzar era una tortura. Los músculos de sus piernas ardían por el esfuerzo. Los guantes gruesos apenas conseguían mantenerle las manos calientes, y la bufanda se empapaba de la humedad de su propio aliento, pegándose a la piel helada. Pero si se detenía, aunque fuera un minuto, sabía que el hielo se apoderaría de su cuerpo y la convertiría en una estatua más en medio de aquel desierto de nieve. Pensó en las noticias que alguna vez había leído. Viajeros atrapados en carreteras de montaña, hallados días después dentro de sus vehículos, rígidos, con los dedos aún aferrados al volante. Había temido ese destino cuando el motor murió, y ahora se preguntaba si no habría elegido otro igual de cruel. El viento la empujaba hacia atrás, intentaba arrancarle la capucha, doblarle el cuerpo hasta hacerla caer. Cada paso era una batalla. Una y otra vez se preguntaba si tendría fuerzas para resistir. Ray no se detenía. Avanzaba como si supiera exactamente a dónde iba. Ana intentaba convencerse de que quizás había olido humo, o había detectado alguna señal imperceptible para ella, pero parte de su mente se resistía. Tal vez el perro solo avanzaba al azar, y ella no hacía más que seguir un espejismo en medio de la tormenta. Sin embargo, cuando su corazón titubeaba y las dudas se apoderaban de ella, Raya ladraba de nuevo, fuerte, decidido, y aquel sonido se convertía en un hilo invisible que la mantenía unida a la vida. El tiempo dejó de tener sentido. Los minutos se deslizaban como horas, y cada tramo del camino era idéntico al anterior. Nieve, viento, árboles apenas visibles, sombras que parecían moverse en el límite de su visión. Ana empezó a perder la sensibilidad en los dedos de los pies, y notó que la fatiga la envolvía como un veneno dulce que la invitaba a cerrar los ojos y dejarse caer. Se preguntó si así habría comenzado también el final para otros, un cansancio irresistible que los hacía entregarse sin luchar. De pronto tropezó y cayó de rodillas. La nieve la envolvió hasta la cintura, y un dolor punzante recorrió sus piernas. Por un instante no quiso levantarse. Se dejó hundir, con la respiración entrecortada, y pensó en cerrar los ojos para siempre. El silencio parecía llamarla,
un silencio profundo más allá de la tormenta. Pero entonces Ray apareció frente a ella, ladrando con una fuerza que sacudió el aire. Sus ojos fijos en los de Ana, no pedían, exigían. El perro la empujó con el hocico, la mordisqueó suavemente en la manga, como si intentara arrancarla de la inercia de la muerte. Ana gritó de frustración, de cansancio y al mismo tiempo de rabia contra sí misma. Con un esfuerzo desesperado, clavó las manos en la nieve y se levantó tambaleante. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero el viento las congelaba al instante. Se abrazó a sí misma, dio un paso inseguro y luego otro, hasta que recuperó el ritmo. Ray giró en dirección al bosque y ella lo siguió, sintiendo que cada paso que daba era un desafío contra el abismo que la acechaba. Las ráfagas eran tan densas que parecía caminar a través de un muro de algodón impenetrable. En ocasiones, sombras oscuras surgían en el borde de su visión, como figuras que se deslizaban entre los árboles. El miedo la golpeaba, pero se repetía que era solo el juego de la tormenta, ramas agitadas, ilusiones nacidas del cansancio. Sin embargo, cada vez que apartaba los ojos de esas sombras, sentía que algo invisible la observaba, que la montaña tenía ojos. El único consuelo era el perro que seguía adelante, inflexible, como si supiera que la vida de su dueña dependía de cada ladrido y cada paso que daba. La desesperación comenzó a transformarse en un extraño estado de trance. Ana ya no sentía las manos, apenas percibía las piernas. Solo existía el acto de mover un pie tras otro, el sonido lejano de Ray y la determinación de no caer de nuevo. A veces perdía de vista al perro, y el pánico le comprimía el pecho, pero al instante él regresaba a su campo de visión, ladrando y guiándola hacia adelante. Esa conexión se volvió lo único que importaba, una cuerda invisible que la ataba a la supervivencia. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando algo nuevo emergió en la blancura. Al principio creyó que era una ilusión, una figura oscura inventada por su mente exhausta. Parpadeó varias veces, con los ojos enrojecidos por el viento, y la forma permaneció. Allí, a unos metros más adelante, entre el bosque y la ventisca, se alzaba una silueta más definida, un bloque sólido en medio del caos. Su corazón dio un vuelco. No podía ser cierto. La nieve se apartaba apenas lo suficiente para dejar ver las líneas rectas de un tejado, el ángulo de una pared. El alivio fue tan intenso que las rodillas casi volvieron a doblársele. Quiso correr, pero el cuerpo no respondió. Apenas podía mantener el paso lento y pesado que había seguido hasta entonces. Ray, en cambio, aceleró con un entusiasmo renovado. Su cola se alzó, sus ladridos se hicieron más agudos, y avanzó directamente hacia aquel refugio que la tormenta parecía haber escondido en su interior. A medida que se acercaba, Ana distinguió más detalles. Una cabaña de madera, oscura, cubierta por montones de nieve acumulada en el tejado y en los costados. Las ventanas estaban veladas por el hielo, y el humo que escapaba débilmente de una chimenea torcida era apenas perceptible, como un hilo de vida en medio de un paisaje muerto. La visión fue tan poderosa que una chispa de energía brotó en su interior. Apoyándose en esa esperanza, dio los últimos pasos con el corazón desbocado. Finalmente, alcanzó la puerta de la cabaña. Era de madera gruesa, hinchada por la humedad, con el pomo congelado. Se apoyó con todo el peso de su cuerpo y empujó. La puerta resistió al principio. Chirrió con un gemido prolongado, y después cedió de golpe, dejándola entrar en un espacio oscuro y gélido. Ana se tambaleó hacia adentro, con la respiración agitada, mientras Ray la adelantaba, sacudiéndose la nieve del pelaje y explorando la penumbra con un aire triunfal. Al cerrar la puerta tras de sí, el estruendo de la tormenta quedó amortiguado. El silencio dentro de la cabaña era casi igual de opresivo, pero al menos no tenía el filo asesino del viento. Ana apoyó la espalda contra la pared, se quitó la bufanda del rostro y aspiró el aire denso, cargado de polvo y humedad. Estaba a salvo, al menos por un instante. El fuego en la chimenea se había reducido a brasas, pero todavía había un resplandor rojo, una promesa de calor. Su corazón latía con fuerza, no solo por el esfuerzo, sino por la revelación de que alguien había estado allí antes que ella.
quizá hacía poco tiempo. Ese pensamiento, lejos de tranquilizarla, le provocó un estremecimiento. No estaba segura de si había encontrado un refugio, o había entrado en un lugar que no le pertenecía. Pero el cuerpo ya no podía seguir. Se dejó caer en una silla medio rota, con el abrigo aún puesto, mientras el perro inspeccionaba cada rincón con las orejas erguidas. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero ahora las paredes de la cabaña eran su única frontera contra el mundo helado. Ana sabía que su viaje no había terminado. Apenas había comenzado, y aquel refugio, lejos de ser el final de su tormenta personal, se convertiría en el escenario de algo que jamás habría podido imaginar. El silencio dentro de la cabaña resultaba casi más inquietante que el rugido de la tormenta del que acababan de escapar. El aire estaba cargado de polvo y humedad, y aunque las brasas en la chimenea todavía emitían un resplandor rojizo, no había verdadero calor en aquel interior. Ana permaneció varios minutos apoyada contra la pared, con la respiración agitada y el corazón latiendo con violencia, intentando convencerse de que al menos había sobrevivido al infierno blanco. Ray se sacudía en medio de la sala, esparciendo copos de nieve que caían como pequeñas luces apagadas sobre el suelo de madera carcomida, y luego comenzó a recorrer el lugar con la determinación de un centinela que revisa su territorio. La joven se obligó a dar unos pasos hacia el centro de la estancia. La penumbra era espesa, pero sus ojos se iban acostumbrando poco a poco. Lo que vio no fue precisamente un refugio acogedor, sino más bien un escenario detenido en el tiempo. Una mesa de madera ocupaba el espacio central, coja y cubierta por una gruesa capa de polvo. Sobre ella, el círculo de viejas manchas de vasos y cortes de cuchillo narraban una historia de años de uso que ya no existía. Una silla había colapsado junto a la pared, con una pata rota que yacía apartada como un hueso quebrado. Un armario contra la esquina mostraba su puerta torcida, colgando apenas de una bisagra oxidada, como si alguien lo hubiera golpeado con rabia o desesperación. El olor era una mezcla de humo apagado, humedad antigua y algo más. Una nota agria que se pegaba a la garganta y que Ana no supo identificar. Quizá era el olor de un espacio demasiado tiempo cerrado, demasiado tiempo habitado solo por la memoria de otros. Avanzó despacio, sintiendo que cada crujido de las tablas bajo sus botas era un sacrilegio. Ray, en cambio, se movía con energía, olfateando cada rincón, explorando como si buscara un rastro oculto. Fue entonces cuando Ana se fijó en los objetos que colgaban de las paredes. Unas fotografías viejas, enmarcadas con madera oscurecida por el tiempo, colgaban torcidas, cubiertas por una fina película de polvo. Se acercó a una de ellas y la tomó entre las manos. Al limpiarla con el guante, su respiración se cortó. La imagen mostraba a una mujer frente a aquella misma cabaña, con el cabello recogido y la mirada seria. La fotografía estaba desvaída, pero había algo en sus rasgos que resultaba perturbador. La forma de los ojos, la línea de la mandíbula, incluso la expresión que parecía debatirse entre tristeza y desafío. Era como mirarse en un espejo deformado por la distancia del tiempo. Ana sintió un estremecimiento recorrerle la piel, como si en lugar de una desconocida contemplara una versión olvidada de sí misma. Colgó la foto de nuevo, con manos temblorosas, y pasó a observar las otras. En todas aparecía la misma mujer, a veces con un niño de pie a su lado, a veces sola, otras junto a la cabaña. Siempre la misma mirada, la misma expresión de alguien que había querido retener un instante, un trozo de vida, en un lugar perdido entre las montañas. Ana retrocedió un paso, con el corazón golpeándole el pecho. La idea de que el azar la hubiera llevado a esa cabaña se tambaleaba. Empezaba a parecerle que había una especie de designio oscuro que la había arrastrado hasta allí. Ray interrumpió sus pensamientos con un ladrido corto. Estaba junto al hogar, mirando con insistencia el suelo frente al fuego casi extinguido. Ana se acercó y descubrió una alfombra pesada, de lana endurecida por el polvo, extendida perfectamente, demasiado perfectamente, sobre las tablas. Algo en su disposición la inquietó. Se agachó y pasó la mano por encima. La tela áspera no era lo extraño, sino la forma en que los bordes encajaban con demasiada precisión en la irregularidad del suelo.
Tiró de una esquina y la levantó con esfuerzo. El polvo se elevó en una nube que la hizo toser, y bajo la alfombra se reveló la silueta de una trampilla de madera. El hierro del asa estaba cubierto de óxido, pero resistía firme. Ana se quedó un momento inmóvil, con la respiración agitada. La tormenta afuera seguía aullando contra los muros, pero ahora el verdadero ruido estaba dentro de ella. Una mezcla de miedo y curiosidad que la paralizaba. Ray gruñó bajo, con las orejas hacia atrás, mirando el rectángulo oculto como si presintiera que allí aguardaba algo que no debía ser despertado. La joven apoyó la mano sobre la trampilla, sintiendo el frío del metal calar a través del guante. Una oleada de preguntas se arremolinó en su mente. ¿Quién había vivido allí? ¿Por qué había una puerta oculta bajo el suelo? ¿Qué podía esconder un lugar tan aislado? Miró las fotografías en la pared, miró al perro, miró la chimenea moribunda, y supo que su llegada a la cabaña no había sido solo un golpe de suerte. Era como si todo aquel camino la hubiera conducido hasta ese punto, como si el destino hubiera tendido un hilo invisible entre su vida y la de la mujer de los retratos. Retrocedió un paso, temblando, y volvió a cubrir la trampilla con la alfombra. No se atrevía todavía a abrirla, no después de la batalla contra la tormenta, no con el cansancio mordiéndole los músculos. Pero el secreto ya había sido revelado, y no podía ignorarlo. La cabaña no era solo un refugio, era un lugar con memoria, con un pasado enterrado bajo las tablas que la sostenían. Ana lo sintió en lo más hondo, un presentimiento oscuro que, lejos de disuadirla, la atraía más. Encendió de nuevo el fuego, avivando las brasas con los restos de leña que alguien había dejado cuidadosamente apilada junto al hogar. La llama creció poco a poco, iluminando las vigas ennegrecidas y proyectando sombras danzantes en las paredes. El calor la envolvió apenas, pero lo suficiente para devolverle un poco de fuerza. Se sentó en la silla coja, arrastrándola hacia la mesa, y Ray se acomodó a sus pies, aunque no dejó de lanzar miradas tensas hacia el lugar donde la alfombra ocultaba la trampilla. Mientras las llamas crepitaban, Ana repasó en silencio todo lo vivido desde que salió de la ciudad. Había buscado soledad, había anhelado silencio, y lo había encontrado, sí, pero acompañado de un eco extraño que parecía venir desde otro tiempo. El parecido con la mujer de las fotos la inquietaba, como si estuviera enredándose en una historia que no le pertenecía y que, sin embargo, la reclamaba. La cabaña respiraba alrededor de ella. Cada crujido de la madera parecía un susurro. Cada sombra en movimiento parecía una figura detenida a punto de hablar. La tormenta seguía afuera, implacable, y no había posibilidad de escapar. Pero incluso si la hubiera habido, Ana comprendió que no podía marcharse. Algo la mantenía allí, no solo la necesidad de refugio, sino la sensación de que había encontrado un lugar que esperaba por ella desde hacía mucho tiempo. Con un escalofrío se dio cuenta de que no había llegado al final de su viaje, sino al principio de algo más profundo y oscuro. Y mientras el viento azotaba la cabaña como un monstruo encadenado, ella se envolvió en el silencio interior y aceptó que aquella noche la pasaría bajo el techo de una casa que parecía no pertenecerle, pero que de algún modo la reclamaba como suya. La tormenta rugía todavía en el exterior, pero dentro de la cabaña el silencio se había vuelto espeso, como si las paredes hubiesen absorbido todos los sonidos, salvo el chisporroteo irregular de la leña en la chimenea. Ana permaneció un tiempo inmóvil, sentada frente al fuego, intentando convencerse de que lo que había visto bajo la alfombra no era más que una casualidad, una trampa antigua olvidada por los dueños de la casa. Sin embargo, cada vez que sus ojos se desviaban hacia el suelo, hacia el punto exacto donde el perro había señalado con su ladrido, la certeza regresaba. No era un simple rincón oculto, era algo más profundo, un secreto que la llamaba con un murmullo sordo desde las entrañas de la tierra. Ray no se relajaba. Estaba tumbado junto a sus pies, pero cada tanto levantaba la cabeza, emitía un gruñido bajo y miraba la alfombra como si esperara que algo emergiera de allí. Esa inquietud la contagiaba. El parecido con la mujer de las fotografías ya la había dejado temblando de desconcierto, y ahora la presencia de aquella trampilla la hundía en una sensación de destino inevitable. Trató de engañarse,
de decirse que al amanecer partiría de aquel lugar con las fuerzas renovadas, que aquello no era más que un refugio temporal. Pero sabía que no lo haría. No podía ignorar lo que había visto. Finalmente se levantó, tomó la lámpara de aceite que colgaba al lado de la chimenea y buscó entre los estantes un poco de yesca seca. Le temblaban las manos, pero logró encender la mecha con una chispa de la lumbre. La luz oscilante llenó la estancia de sombras largas, deformadas, que parecían moverse por voluntad propia. Avanzó hacia el centro de la sala, apartó de nuevo la alfombra con un gesto decidido y se arrodilló frente a la trampilla. Ray estaba a su lado en un instante, con el cuerpo rígido, la cola tiesa, los ojos fijos en la madera como si intentara atravesarla con la mirada. La madera crujió cuando tiró del asa de hierro. Al principio se resistió, pegada por décadas de polvo y humedad, pero poco a poco cedió, levantándose con un chirrido que se clavó en el aire. Un aliento frío, húmedo, impregnado de olor a tierra y moho, emergió de la abertura, apagando parte del calor que había conseguido reunir la chimenea. Ana sintió un estremecimiento recorrerle la espalda, pero sostuvo la lámpara y miró hacia abajo. Una escalera de madera se hundía en la oscuridad. Los peldaños estaban ennegrecidos por la humedad, pero todavía firmes, alineados en un descenso estrecho que desaparecía en las sombras. Ana tragó saliva. Miró al perro, que soltó un gemido breve, como si le pidiera que no lo hiciera. Pero al mismo tiempo, su mirada ámbar ardía con un brillo de compañía leal, como diciéndole que, si bajaba, él bajaría con ella. Con pasos cautelosos, colocó un pie en el primer peldaño. El crujido fue tan fuerte que pensó que la escalera se desmoronaría bajo su peso, pero resistió. Descendió poco a poco, sintiendo que cada paso era un alejamiento del mundo que conocía. La luz de la lámpara se movía en círculos nerviosos, iluminando apenas las paredes cubiertas de tablones húmedos, el suelo de tierra endurecida y pequeñas vetas de agua que brillaban como hilos plateados. El aire se volvió más denso, cargado de un silencio que oprimía los oídos. Cuando llegó al fondo, el espacio se reveló, un sótano estrecho, con techo bajo que la obligaba a inclinarse, y un olor penetrante a encierro. Las paredes estaban cubiertas de moho, y en los rincones se acumulaban restos de objetos olvidados. Un baúl de madera, hinchado por la humedad, ocupaba el centro. A un lado una estantería torcida sostenía frascos sellados con cera reseca, cuyo contenido se había vuelto irreconocible con el tiempo. Entre ellos, una muñeca rota, sin un brazo y con los ojos descoloridos, yacía recostada en la penumbra como si hubiera sido abandonada de forma apresurada. Ana se acercó al baúl, mientras Ray olfateaba el suelo y rascaba con las patas, inquieto. El candado estaba oxidado, pero no ofreció resistencia cuando lo forzó con un tirón. La tapa se levantó lentamente, dejando escapar una nube de polvo que la hizo toser. Dentro, envueltas en un paño deshecho por el tiempo, encontró varias libretas encuadernadas en cuero, con las esquinas dobladas y las páginas amarillentas. El simple contacto con ellas le provocó una sacudida. Eran demasiado frágiles, demasiado íntimas, como si estuviera profanando la memoria de alguien. Sostuvo la primera con cuidado y la abrió. La letra era pequeña, precisa al principio, y con el paso de las páginas se volvía temblorosa, irregular. Al principio, las palabras hablaban de la llegada a la cabaña, de la decisión de abandonar una vida anterior cargada de recuerdos dolorosos. El nombre apareció en la primera página: Elizabeth. El corazón de Ana se detuvo un instante. Leyó en silencio, avanzando por las frases que hablaban de la soledad elegida, de la esperanza de hallar en las montañas una paz que no existía en el mundo exterior. Las siguientes páginas se oscurecieron con el relato. Elizabeth describía el peso de los inviernos, el hambre, las noches interminables en silencio. Hablaba de recuerdos que la perseguían, de un pasado que no la dejaba dormir. Sus palabras se transformaban en confesiones, cada vez más agitadas, hasta convertirse en súplicas apenas legibles. La escritura se inclinaba, se quebraba, como si la mano que la había trazado hubiera estado dominada por el temblor del miedo. Ana sintió que no solo estaba leyendo, sino escuchando la voz de esa mujer resonando en su mente. Cada palabra parecía dirigirse a ella,
como si los años no hubieran pasado. A medida que avanzaba, el aire del sótano se volvía más pesado, y tuvo la impresión de que las sombras se cerraban sobre ella. Levantó la vista hacia las paredes, y fue entonces cuando reparó en las marcas. Incisiones en la madera, trazos torpes y desesperados, como si alguien hubiera arañado con un clavo o un cuchillo. Al acercar la lámpara, distinguió lo que parecían letras. Algunas eran ilegibles, pero creyó ver el nombre de Elizabeth tallado una y otra vez, como un intento de afirmarse contra el olvido. Ray soltó un gruñido bajo, con el pelaje erizado. Ana acarició su cabeza, pero sus propios dedos temblaban. Cerró la libreta y la sostuvo contra su pecho. No sabía si debía leer más, si debía adentrarse en aquellas confesiones que parecían rozar la locura. Sin embargo, no podía detenerse. Había buscado un refugio y había encontrado un testimonio. Un grito atrapado en el tiempo que pedía ser escuchado. Con torpeza guardó los cuadernos bajo el brazo y se giró hacia la escalera. El perro estaba ansioso por subir, y ella también lo deseaba. El sótano la envolvía como una tumba, y temió que el aire mismo la sofocara si permanecía más tiempo allí. Ascendió con pasos rápidos, la lámpara colgando de su mano, y salió de nuevo a la sala superior, cerrando de golpe la trampilla detrás de ella. El sonido de la madera al encajar fue como un sello, pero sabía que el secreto no había quedado enterrado. Colocó los cuadernos sobre la mesa y encendió más leña en la chimenea, buscando el calor y la luz como escudos contra el peso de lo descubierto. Ray se tumbó a su lado, aunque sus ojos seguían fijos en el suelo, desconfiados. Ana, con las manos aún temblorosas, acarició la cubierta de uno de los diarios. Se dijo que descansaría un poco antes de volver a abrirlos, que esperaría a que la tormenta pasara. Pero en lo profundo de su pecho sabía que no podría resistirse. Había abierto una puerta hacia el pasado de Elizabeth, y ahora estaba atrapada en esa historia, tanto como lo estaba en aquella montaña nevada. La tormenta seguía azotando la cabaña, pero ya no era el único enemigo. Ahora el verdadero peso estaba dentro, en las páginas que aguardaban ser leídas, en las sombras que se aferraban a las paredes como recuerdos que se niegan a morir. Ana comprendió que había cruzado un umbral y que nada volvería a ser lo mismo. La noche se había cerrado por completo cuando Ana volvió a encender las brasas de la chimenea. El fuego crepitaba débilmente, lanzando chispas que se elevaban como luciérnagas, condenadas a extinguirse en el aire. Había dejado los cuadernos sobre la mesa, ordenados con cuidado, como si se tratara de reliquias sagradas que no se debían profanar. Pero cada vez que intentaba apartar la mirada de ellos, algo la atraía de nuevo, un murmullo invisible que parecía brotar de las páginas. Se frotó las sienes con los dedos, exhausta, aunque sabía que la fatiga no era suficiente para impedirle seguir adelante. Era como si Elizabeth, aquella mujer de las fotografías, no la dejara en paz hasta ser escuchada por completo. Ray estaba inquieto. Había dado vueltas alrededor de la mesa varias veces, olfateando los cuadernos, y finalmente se había recostado a los pies de su dueña. Sin embargo, sus orejas se movían a cada crujido de la madera, a cada golpe del viento contra los muros de la cabaña. Sus ojos brillaban con un resplandor vigilante, incapaces de apartarse de la alfombra que ahora volvía a cubrir la trampilla. Ana lo acarició mecánicamente, agradeciendo su calor, aunque su mente estaba en otra parte, fija en los secretos que aguardaban bajo aquellas tapas de cuero. No tardó en rendirse. Tomó de nuevo uno de los diarios y lo abrió a mitad, dejando que las palabras se desplegaran como un río. Las primeras líneas eran casi ilegibles, escritas con prisa, con la tinta corrida en manchas oscuras. Elizabeth relataba sonidos extraños durante la noche, pasos que crujían en la nieve cuando nadie debía estar allí, voces que se filtraban a través de las paredes como susurros traídos por el viento. Ana sintió un escalofrío. Recordaba con claridad cómo ella misma había creído ver sombras moverse más allá de la ventisca, y la similitud con las experiencias de aquella mujer le resultaba inquietante. Las páginas siguientes eran aún más turbias. Elizabeth hablaba de la sensación de ser observada, de ojos invisibles que seguían cada uno de sus movimientos. A veces creía ver figuras entre los árboles, pero cuando salía no encontraba nada, solo la inmensidad del bosque y el rugido del viento.
Su escritura se tornaba frenética. Frases incompletas, palabras tachadas, gritos atrapados en papel. «No estoy sola aquí», había escrito una y otra vez como si necesitara convencerse de su propia cordura. Ana cerró el diario de golpe y lo sostuvo contra su pecho, respirando agitada. Miró alrededor de la cabaña, iluminada apenas por la luz oscilante del fuego, y tuvo la certeza de que también ella era observada. El silencio se volvió denso, cargado de una tensión invisible. Ray levantó la cabeza, gruñó bajo y clavó la vista en la alfombra, justo en el lugar donde la trampilla permanecía oculta. El miedo la atravesó, pero al mismo tiempo una determinación nueva brotó en ella. Se levantó, tomó la lámpara y apartó otra vez la alfombra. El hierro de la trampilla estaba helado al tacto, y al abrirla el aire húmedo del sótano se deslizó por la sala como un suspiro gélido. Descendió de nuevo, con Ray siguiéndola, y esta vez la lámpara iluminó un rincón que antes había pasado por alto. Allí, medio enterrado en la tierra húmeda, se encontraba otro baúl, más pequeño que el primero, atado con una cuerda que se deshacía al mínimo contacto. Lo abrió con cautela y en su interior encontró montones de cartas, todas atadas con lazos desteñidos. Sacó una de ellas y la desplegó. La letra era la misma que en los diarios, aunque más pausada al principio. Pero las cartas no tenían destinatario. Algunas comenzaban con un nombre borrado por el tiempo y la humedad, otras con un «querido», que nunca terminaba de completarse. Las palabras se derramaban como confesiones íntimas, relatos de arrepentimiento, de un hijo perdido, de un amor abandonado, de culpas que parecían perseguir a Elizabeth hasta en el silencio de la montaña. Ana sintió que esas líneas estaban escritas para ella, que esa mujer desconocida había dejado sus pensamientos como un mensaje para alguien que vendría después, alguien capaz de leer y comprender. A medida que avanzaba en la lectura, la sensación de tristeza se volvía insoportable. Elizabeth hablaba del miedo a ser olvidada, del terror de que su nombre se borrara del mundo como si nunca hubiera existido. En una de las cartas había escrito: «Lo único que me queda son estas palabras. Tal vez alguien las encuentre y sepa que fui real». Ana tuvo que detenerse, con la garganta cerrada y los ojos ardiendo. En ese instante, la comprendió de un modo visceral, porque ella también temía la invisibilidad, el olvido, la sensación de que nada de lo vivido había tenido sentido. Ray ladró de repente, un sonido agudo que rebotó contra las paredes húmedas del sótano. Ana levantó la lámpara y la dirigió hacia el rincón donde el perro miraba fijamente. Las paredes estaban arañadas. Se acercó y vio lo que antes no había notado: palabras talladas con desesperación, letras torcidas que parecían haber sido grabadas con uñas o con un cuchillo. Reconoció el nombre de Elizabeth una y otra vez, y junto a él frases ilegibles, retazos de súplicas, marcas de un encierro interior tan fuerte como el físico. La joven retrocedió con el corazón latiendo violentamente. Sentía que el sótano estaba vivo, impregnado de la desesperación de aquella mujer que había habitado la cabaña antes que ella. Cerró el baúl con manos temblorosas, tomó las cartas y subió por la escalera, sin mirar atrás, como si al hacerlo pudiera dar forma a las sombras que la seguían. Cerró la trampilla con fuerza, casi con furia, y arrastró la alfombra sobre ella, intentando encerrar aquello que nunca debió ser descubierto. Colocó las cartas junto a los diarios en la mesa, formando una pila silenciosa que parecía mirarla con ojos invisibles. El fuego crepitaba, pero ya no era un consuelo. La cabaña estaba llena de presencias, de voces atrapadas en el papel, de miradas que la seguían desde las fotografías en la pared. Se dejó caer en la silla, con la respiración agitada, y apoyó la frente sobre las cartas. Era la depositaria de un testimonio, de una vida entera que se había perdido entre aquellas montañas. La noche avanzó, y Ana apenas pudo dormir. Cuando cerraba los ojos veía a Elizabeth escribiendo a la luz de una vela, con la pluma arañando el papel y el miedo reflejado en sus rasgos. Escuchaba los pasos en la nieve, los susurros que aquella mujer había descrito, y despertaba con el corazón desbocado. Ray permaneció junto a ella, a veces dormido, a veces gruñendo hacia la puerta o hacia la alfombra, como si él también percibiera lo invisible.
Al amanecer, cuando la tormenta seguía rugiendo, Ana comprendió que ya no podía huir. Había llegado a la cabaña buscando refugio, pero lo que había encontrado era un espejo de sí misma en otra vida, una advertencia escrita con la tinta del miedo y la soledad. Elizabeth le había tendido la mano desde el pasado, y ahora ella debía decidir qué hacer con esa herencia. El fuego ardía con fuerza renovada, pero el calor no lograba aliviar la sensación helada que se había instalado en lo más profundo de su corazón. Mientras observaba la pila de diarios y cartas, supo que estaba frente a una elección: seguir leyendo y enfrentar la verdad de lo que había sucedido allí, o cerrar esas páginas para siempre. Y aunque parte de ella deseaba escapar, entendía que no podía hacerlo. Elizabeth no había escrito en vano, y su voz, aunque apagada por los años, había encontrado por fin a alguien que la escuchara. Ana acarició la cabeza de Ray, que la observaba con ojos atentos. «No la voy a olvidar», murmuró. Sus palabras se perdieron en el silencio, pero en su interior sonaron como una promesa. La cabaña entera parecía contener el aliento, esperando su decisión. Y Ana, con las manos aún temblorosas, se preparó para enfrentarse al peso completo de una historia que la había reclamado como parte de sí misma. La noche había sido interminable, un hilo de horas confusas en las que el tiempo dejó de tener sentido. Ana había permanecido junto al fuego, con los diarios y las cartas apilados sobre la mesa, incapaz de apartar la vista de ellos. Cada página que había leído durante la velada la había sumergido más en la vida de Elizabeth, hasta sentir que ya no existía frontera clara entre su propia voz y la de aquella mujer perdida en el pasado. Había soñado despierta con ella, había imaginado sus manos manchadas de tinta, su mirada fija en la ventana mientras la tormenta rugía como una bestia al acecho. Y cuando el cansancio la venció por momentos, sus sueños no fueron reposo, sino un desfile de sombras en el que se confundían pasos sobre la nieve, el chirriar de la pluma contra el papel y el rostro de la mujer de las fotografías, mirándola con sus mismos ojos. Cuando la madrugada comenzó a clarear, lo supo no porque viera la luz del sol, sino porque el rugido de la tormenta fue decayendo hasta transformarse en un murmullo lejano. La cabaña parecía haber recobrado el aliento, como si la furia del mundo exterior se hubiese apaciguado al fin. Ana se incorporó lentamente, con el cuerpo dolorido, y se acercó a la ventana. El cristal estaba cubierto de escarcha, pero entre las grietas pudo distinguir una claridad nueva, un resplandor dorado que anunciaba el amanecer. El corazón le dio un vuelco. Había sobrevivido a la noche. Ray ya estaba de pie, con la cola erguida y el cuerpo atento, como si también hubiera percibido la tregua. El perro se acercó a la puerta y lanzó un ladrido corto, invitándola a salir. Ana se envolvió en su abrigo, tomó la lámpara aún encendida y abrió la puerta con esfuerzo. El aire frío entró de golpe, pero no traía consigo la violencia de antes, sino un frescor puro que le llenó los pulmones de una sensación casi olvidada, la de estar viva. El espectáculo que se desplegó ante sus ojos la dejó sin aliento. El bosque entero parecía un reino de cristal. Los árboles cargados de nieve resplandecían bajo los primeros rayos del sol, y cada rama estaba adornada con hilos de hielo que devolvían destellos multicolores. El suelo era un lienzo blanco, intacto salvo por las huellas de Ray que se hundían con cada paso. El cielo, despejado tras la tormenta, era de un azul tan limpio que parecía imposible que unas horas antes hubiera estado cubierto por nubes negras. Ana avanzó hasta el umbral y cerró los ojos, dejando que la luz dorada le calentara el rostro. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió solo cansancio, sino también paz. El perro corrió hacia el claro, saltando en la nieve con alegría renovada. Lo observó con una sonrisa débil y, al volver la vista hacia la cabaña, comprendió que no podía dejarla atrás como si nada hubiera ocurrido. Dentro quedaban las palabras de Elizabeth, su grito convertido en tinta, su memoria atrapada en cada página. No podía simplemente marcharse y permitir que esa voz se extinguiera. Regresó al interior con pasos lentos y se dirigió a la mesa. Tomó los diarios y las cartas, los envolvió cuidadosamente en un pedazo de manta vieja y los ató con un cordón que encontró en un estante. El paquete resultante era pequeño, pero pesaba como si llevara dentro una vida entera.
Lo sostuvo contra su pecho y murmuró el nombre de Elizabeth, como si al pronunciarlo pudiera darle a esa mujer la promesa de que no sería olvidada. Mientras guardaba el fardo en su mochila, comprendió que algo había cambiado dentro de ella. Había llegado a la montaña huyendo de su propio pasado, de sus fracasos, de la soledad que la devoraba en la ciudad. Creía que el silencio de los bosques sería suficiente para curar las heridas, pero el encuentro con Elizabeth le había mostrado otra verdad. Huir no era más que prolongar el dolor. Lo que sanaba no era el aislamiento, sino la decisión de enfrentarse a los recuerdos, de aceptar la pérdida y convertirla en fuerza. Se calzó las botas, se ajustó el abrigo y acarició la cabeza de Ryan. El perro la miró con sus ojos de ámbar, y ella entendió que él había sido el hilo conductor entre su mundo y el de la cabaña, el guía que la había conducido al descubrimiento no solo de un refugio, sino de sí misma. «Vamos a casa», le susurró, aunque sabía que el concepto de hogar había cambiado para siempre. Abrió la puerta y salió al exterior con paso firme. El camino de regreso no sería fácil. La nieve cubría la carretera, los árboles caídos bloqueaban el paso en algunos lugares, y aún no había señal de que los hombres hubieran llegado con sus máquinas para despejar la montaña. Pero ya no importaba. No se sentía atrapada, sino liberada. Cada paso que daba sobre la nieve era una afirmación de vida, una victoria sobre la tormenta y sobre los fantasmas del pasado. El sol ascendía poco a poco, tiñendo las montañas de tonos dorados y rosados. Ana caminaba detrás de Ray, que avanzaba con confianza, dejando un rastro claro sobre la superficie blanca. A cada metro recorrido, el peso de la mochila se volvía más llevadero, porque ya no lo sentía como una carga, sino como un compromiso. Llevaba consigo las palabras de Elizabeth, y con ellas la promesa de que su historia no desaparecería en el olvido. Al llegar al borde del bosque, se detuvo un instante y miró hacia atrás. La cabaña quedaba oculta entre los árboles, invisible desde la distancia, como si nunca hubiera existido. Pero Ana sabía que estaba allí, erguida en medio del silencio, guardando aún sus secretos para quien quisiera escuchar. Levantó la mano en un gesto de despedida, como si realmente alguien pudiera verla desde la ventana. Y en su interior, una voz suave le susurró que no estaba sola. Siguió caminando. El aire frío le mordía las mejillas, pero no le importaba. Sentía una claridad nueva, una determinación que no recordaba haber experimentado en mucho tiempo. Su vida no estaba resuelta, no tenía todas las respuestas, pero ahora sabía que podía enfrentarse a lo que viniera. Había sobrevivido a la tormenta exterior y a la tormenta interior, y ambas la habían transformado. La montaña se extendía ante ella, majestuosa y luminosa bajo el sol. Ana avanzó con paso firme, con Ray a su lado, con la mochila a la espalda y con el eco de una voz antigua acompañándola en el corazón. Ya no era la mujer que había huido en busca de silencio. Era alguien nuevo, alguien dispuesto a llevar la memoria del pasado y a construir, por fin, un futuro. El amanecer la envolvía como un manto de fuego helado, y por primera vez en años Ana sonrió sin miedo. Si esta historia te mantuvo en suspenso, no te detengas aquí. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perderte la próxima. Tenemos más relatos sorprendentes esperándote. Haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla y descubre lo que sucede allí. Y si esta historia te conmovió, compártela con tus amigos y familiares para que ellos también vivan la emoción. Cuantos más seamos, más historias increíbles podremos disfrutar juntos.